Buenas, bienvenidos a la tercera clase práctica de Python. Recordemos que para desarrollar esta clase es necesaria la lectura de los materiales presentes en las unidades, así como el material de apoyo de las presentaciones de las diapositivas, y también nos servirá para realizar el trabajo práctico. Python tiene una sucesión de cadenas, un efecto dominó, por así llamarlo, en el que los contenidos están relacionados uno tras otro. Para poder realizar los ejercicios es necesario conocer la sintaxis que se van definiendo dentro de cada material. En esta unidad estaremos viendo cuáles son los agrupamientos de datos, cómo los datos son agrupados en diferentes formas, en diferentes instancias, para posteriormente ser manejados. Es así que tenemos las listas, las tuplas, los conjuntos y las funciones. Como habíamos visto en el material de apoyo, las listas son conjuntos de datos que contienen un orden finito de datos del mismo tipo que pueden ser utilizados en cualquier momento dentro de nuestro sistema. Así también tenemos las tuplas, que son conjuntos de datos que, a diferencia de las listas, no sufren ninguna alteración dentro de nuestra ejecución. Para poder ver los ejemplos, inicializamos Python. Tenemos el shell. Como habíamos mencionado anteriormente, Python puede utilizarse el código una cantidad indefinida de veces. Dentro de Python, si realizamos en la ventana normal, si realizamos dentro del intérprete, nuestro código podrá terminar, podrá borrarse al cerrar la ventana, no tendremos un registro de esto. Pero si queremos guardar para utilizar ese código posteriormente, siempre tiene que guardarse con la extensión .py. Como pueden ver en pantalla, tengo varios ejemplos que son los utilizados en este curso. Para poder comenzar, vamos otra vez a Python, File Open, escritorio, con la carpeta Python, abrir, y como había dicho anteriormente estaremos viendo las listas. ¿Qué son las listas? Son variables almacenadas que almacenan arrays. ¿Qué son los arrays? Son los vectores dentro del pseudocódigo para llamar a posiciones de memoria determinados de n cantidad de valores que definimos en el transcurso de la ejecución de nuestro programa. Posee posiciones de memoria. Al igual que un vector, el manejo es idéntico al de un vector. Nosotros podemos acceder a espacios específicos de memoria indicando el lugar que querramos. Por ejemplo, tenemos una colección ordenada que almacena los valores alfanuméricos. Bien sabemos que un 2 puede ser una representación tanto numérica como alfanumérica. Al ser un lenguaje interpretado, no genera problemas Python por esto. También accedemos a un elemento específico, indicando la posición en memoria. También a los elementos de una lista anidada, al valor del elemento de una lista, al obtener un rango específico de una lista. También podemos hacer saltos entre elementos. Y una vez que tengamos, es decir, n cantidad de operaciones al tener una lista y al poder acceder a sus valores. Ejecutamos. Y tenemos el resultado de nuestras asignaciones o de lo que nosotros queremos utilizar de la lista. Como habíamos mencionado, Python también utiliza el concepto de tuplas, que a diferencia de la lista, el valor que está almacenado dentro de ellas no difiere en ningún momento del transcurso del sistema.
para poder ver la funcionalidad de una tupla, en mi caso abriremos el archivo de nombre 10-1 tuplas, en donde la sintaxis es parecida a una lista. La definición de una lista se realiza por medio de corchetes. La definición de una tupla no necesariamente se realiza así. Tenemos el ejemplo de una simple tupla y vemos que en la lista tenemos los corchetes. En las tuplas no necesariamente tendrá que haber corchetes o paréntesis. El corchete es la forma diferenciada de una lista. Trabajamos ahora con la tupla. Ejecutamos. Y vemos el valor que nos trae. En este caso estamos emulando una conexión de base de datos en donde tenemos valores definidos en dos tuplas diferentes que después están dispuestas en nuestro código. A modo de comentario o referencial, también se utiliza diccionarios, que son las formas en que se puede traer los datos o disponibilizar los datos según el uso que nosotros querramos. Siempre repito la palabra según los usos. ¿Por qué eso? Porque la lógica de cada programador difiere. Un programador nunca va a tener la lógica que otro programador posee. Cada ser humano, cada persona se diferencia por la manera exacta de pensar. Las necesidades que lleva la programación son diferentes en cada persona. Es así que tenemos los usos dependiendo la necesidad siempre, dependiendo de lo que querramos lograr. Estoy agregando los paréntesis porque en la versión 2.7.5 no es necesario el uso de paréntesis. En este caso, como la codificación de la máquina es diferente a la codificación normal por cuestiones personales, podría interpretar o no interpretar el código. Realizamos el diccionario. Vemos cuál es la estructura detallada del diccionario de datos. No necesariamente estaremos ejecutando, pero este tipo de diccionario está acoplado a otra funcionalidad. Como vuelvo a decir, dependiendo el requerimiento del programador. Es así que tenemos el resultado del diccionario. Como había comentado anteriormente, tengo un pequeño error por la configuración propia de la máquina. Y por los valores básicos no son vistos por la no definición de los valores anteriores dentro del sistema. Una vez terminada la adición y la asignación de paréntesis al final de las variables, el error anterior no permitía porque se limitaba el rango de impresión al poner el paréntesis, pero en este caso nos trae el valor que estamos indicando a través de asignaciones dentro de una función predeterminada. Continuando con nuestras vistas, también podemos definir pequeñas funciones. ¿Qué son las funciones? Son pequeños fragmentos de código que nos permiten realizar acciones en cualquier lugar de nuestro código, de nuestro algoritmo que precisemos. Por ejemplo, estamos definiendo una función IVA, en donde IVA vale 12, y para no utilizar ese valor, referenciamos a la función y es posible realizar un cálculo con la función IVA. La función mantiene la misma lógica que en la programación convencional. Python también es un lenguaje orientado a objetos. Por ende, podemos definir también objetos. Los objetos
Sabemos que son instanciaciones de clases. Como había comentado en el manual anterior, podemos utilizar un editor de texto o simplemente agregar la extensión .pi, que ya es reconocido por el intérprete de Python. Abrimos para visualizar el objeto, pero un objeto solo de por sí no nos será de utilidad a no ser que utilicemos en un programa de gran complejidad. Se define una clase del tipo persona y se definen los elementos dentro. Es así que llegamos al final de esta tercera clase, espero y les haya gustado. Muchas gracias.